quiero contar una historia que podría ser de muchas personas. Es la historia de alguien que estaba gestando una vida cuando tuvo que despedir a otras. Todo empezó con una noticia que cayó como un rayo. Unos familiares muy cercanos, pilares de la familia, mueren de forma repentina. Y de un día para el otro, la pareja queda a la deriva, nadando en una desolación que no estaba en ningún plan. Esa superposición de luz y sombra, esa mezcla imposible entre lo que llega y lo que se va, no entra en ningún manual. Ella estaba embarazada de pocos meses cuando recibió la noticia. De repente, su cuerpo seguía adelante con la vida, pero su cabeza estaba en duelo, tratando de sostenerse y al mismo tiempo de acompañar a su pareja, porque la pérdida era enorme, eran sus padres. Lo primero que sintió fue culpa por no poder estar feliz cada segundo que su bebé crecía dentro. Culpa por llorar cuando todos le decían que tenía que cuidar al bebé. Culpa por no sentir esa alegría que se supone que el embarazo trae. Y al mismo tiempo una tristeza tan grande que no entraba en el cuerpo. La gente alrededor intentaba ayudar, claro, pero muchas veces, sin querer, decían cosas que dolían más. Tenés que estar bien por el bebé. Pensá en lo lindo que viene. No te pongas mal, que el bebé siente todo. Mientras tanto, su cuerpo seguía cambiando, la panza crecía, los controles seguían, el bebé se movía y el sexo se definía. Ella sentía que vivía dos tiempos distintos, el tiempo del duelo, que es lento, pesado, confuso, el tiempo de embarazo, que avanza igual, aunque no estés lista. En su familia, muchos empezaron a decir que ese bebé venía a traer alegría, que iba a ser luz después de tanta oscuridad, y la pareja lo repetía, porque para ellos también era un consuelo pensar en eso. Sin embargo, por momentos sentía que era una carga enorme, como si ese bebé tuviera que reparar algo que no le correspondía. Y fue cuando llegó una amiga y le dijo algo que la ayudó a sostenerse. Apóyate en tus amigas. Puedes estar triste y embarazada a la vez. Esta frase le abrió un espacio, le permitió llorar sin culpa, le permitió sentir sin tener que elegir entre la vida y la muerte. No nací mamá al aire, un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste y soñaste coros. Donde vamos a hablar, a calzón quitado, sobre aquello de lo que no se habla tanto, lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres, mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. Ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. Bueno, con este relato, que es mi propia historia, queremos empezar un episodio que pensamos muchísimo y lo aplazamos muchísimo también, que es la experiencia de vivir un duelo cuando estamos gestando o cuando estamos en puerperio, ¿no? Y nos referimos a un duelo, en este caso no hablamos de un duelo perinatal, como hemos hablado en otros episodios, sino en la pérdida de un familiar cercano, alguien que es importante en ese núcleo familiar y en esa familia que se agranda, ¿no? ¿Qué pasa cuando la muerte viene de alguna forma a nublar esa luz que debería traer la vida que estamos gestando? ¿Les resuena esta historia? Pato, Nela, hola, ¿cómo andan? Soy Tati acá. Buenas, acá Nela. La verdad que ya la había leído, pero ahora escucharte narrar la historia me sigue poniendo los pelos de punta. Gracias, Tati, por contar parte de tu historia y me toca muy de cerca, ya hablaremos. Spoiler alert, también yo atravesé un duelo muy importante al poco tiempo de la llegada de mi hija. Así que nada, creo que es un episodio muy personal, quizás más que otros, que nos costó, como decía Tati, hacer, pero que nos parece muy importante traerlo porque sabemos que somos un montón de mujeres quienes de alguna manera, más directa o indirecta, nos ha tocado atravesar esto, y como siempre el sabernos reflejadas en otras es algo crucial para poder sobrellevar también todo lo que implica. Hola a todas y todos, espero también. Acá les habla Pato. Gracias, Tati, también me adhiero a las palabras de Nela, muy conmovedora tu experiencia. Yo ya conocía la historia, pero escuchar el relato es diferente.
Me alegra que hayas decidido compartirlo con todos y todas. Y bueno, arrancamos con este episodio que trae un tema muy heavy, ¿no? Muy intenso, difícil de abordar, complejo y que se atraviesa en este caso con la maternidad. Que bueno, ya nos meteremos de lleno, pero como este encuentro, si se quiere, entre la vida y la muerte. Bueno, ¿por qué está tan complicado, ¿no? Esta confrontación entre la vida y la muerte en este momento? Porque como ya hemos hablado en otros episodios, el embarazo, el puerperio, ¿no? Conlleva muchos cambios psíquicos, emocionales, ¿no? De la mamá en este caso, ¿no? De la pareja y la familia, obviamente, pero en este caso vamos a puntualizar sobre lo que le pasa a la mamá en estos momentos. Y cuando eso se viene a enfrentar con una cachetada, con algo que te saca del eje, con algo que no te lo esperas, que es tan fuerte como la pérdida, la ausencia, esa persona que no vas a volver a ver, y dónde queda, en qué cajón ponemos lo que sentimos, ¿no? Y cómo de alguna forma podemos validarnos que podamos sentir tristeza y alegría a la vez por causas distintas, ¿no? Esa validación yo creo que es el problema, ¿no? Como para empezar ahí. Capaz que podemos pensar un poquito en definir lo que es duelo. Antes de definir eso, me gustaría como agregar un pequeño comentario de esto de que vos decís de la ambivalencia, ¿no? Que siempre lo hablamos con Ela, que es característica de la maternidad. O sea, la maternidad, creo que la definición de maternidad sería ambivalencia, ¿no? Entonces también como partir de ahí, de que es una experiencia que nos, desde múltiples lugares y en diversas ocasiones, experiencias y en nuestros vínculos, nos lleva de alguna forma a habitar esa ambivalencia, ¿no? Como el de convivir con emociones que parecen contradictorias y que no podrían estar sucediendo al mismo tiempo. Exacto. Pero bueno, nuestra profesión nos obliga de alguna manera a traer el concepto de duelo de nuestro querido Freud, ¿verdad? Y bueno, podemos decir que Freud hace una distinción entre duelo y melancolía, ¿no? Como para traer una primera distinción que él hace. Esto es conceptualmente, ¿verdad? Porque nosotros cuando hablamos de duelo, en la vida cotidiana, de repente no hacemos esta distinción, pero nos parece importante porque el duelo, como definición, es la reacción ante una pérdida, ¿no? Que puede ser, que no es cualquier pérdida, sino de algo que se ama. Y la melancolía es una enfermedad, o sea, sí es la reacción ante una pérdida, pero que tiene otras connotaciones, otras características clínicas que lo hacen una enfermedad, ¿sí? La persona que atraviesa un duelo es invadida por una profunda tristeza y un profundo dolor, ¿no? Y sucede que ante esa pérdida la persona quita lo que en psicología llamamos libido, que es la energía que le ponemos a las actividades cotidianas que hacemos, ¿no? La persona que atraviesa un duelo retira la libido del mundo exterior y eso hace que sienta desinterés por las actividades cotidianas, que quiera quedarse en su casa, que no quiere ir a trabajar, que esté triste, que se quiera, ¿no? Que no quiera ver a otras personas. Y bueno, y además de este desinterés por el mundo, por la vida cotidiana, experimenta un profundo dolor, ¿no? Entonces hablamos de que el duelo implica justamente la pérdida de un objeto, diría Freud, la reacción ante esa pérdida que implica un profundo dolor, y atravesar eso sería lo que él llama el trabajo de duelo, ¿sí? Que, bueno, también yo para este episodio estuve leyendo un poco del libro de Gabriel Rolón, que habla del duelo, y él dice, ¿no?, que algunos profesionales hablan de la resolución del duelo, pero él prefiere decir que no es algo que se resuelve, sino que se atraviesa. Y estamos muy de acuerdo con esto, ¿no? Sí, por supuesto. Porque no es un problema a resolver, es algo a atravesar justamente, algo que vamos a ir viviendo, y que no tiene un tiempo marcado de resolución justamente,
lo traigo porque es algo que muchas veces aparece como angustioso, ¿no? Como, bueno, ¿hasta cuándo voy a sentir este dolor? ¿Cuándo es que voy a dejar de sentirme así, empezar a sentirme bien? Bueno, no hay una fecha de caducidad del dolor, digamos, y eso genera a veces como alivio también entenderlo así. Es subjetivo, cada persona lo va a vivir a su manera, y no solo que es subjetivo y personal, sino que también es gradual. Hay una autora que trae que lo podemos pensar como por oleadas, ¿no? O a mí a veces me gusta decir como en cuotas. De repente, cuando recién sucede que perdemos a esa persona amada, hay un dolor muy intenso, estamos como en agudo por un tiempo, y luego ese dolor empieza como a mermar, empezamos a sentirnos un poco mejor, esto que traía Pato de lo que le ponemos de energía al afuera, bueno, empieza a volver a suceder, empiezo a tener más ganas de salir, de vincularme con personas que quiero, etcétera. Pero de repente pasa algo que muchas veces tiene que ver con algún recuerdo, con alguna situación que me lleva a conectar nuevamente con la pérdida, que puede ser de lo más variada, puede ser desde pasar por un lugar que solía pasar con esa persona, sentir el perfume, comer una comida que solíamos comer juntos, que bueno, que me reconecta con esto, y bueno, de repente por unos días, por un tiempo, vuelvo a estar como en ese dolor que sentía que yo ya había como dejado de lado, ¿no? Y no saber que esto va como por cuotas, a veces hace que las personas sientan que volvieron para atrás, ¿no? Que está mal lo que están sintiendo, que ya deberían de haber dejado esto atrás. Y no es así. Es un proceso que no se va para atrás, se continúa, pero no es un proceso lineal, es como más en espiral. Sí, y complementando esto que traes, como de cómo enfrentamos, ¿no? Esta pérdida, lo que plantea Freud en esto del trabajo del duelo es que nos enfrentamos a la realidad en el que ese objeto es lo que perdimos, que él habla de vínculos, personas, o sea, Objeto de amor. Objeto de amor, exactamente. Es enfrentar esa realidad en el que esa persona, ese objeto, esa circunstancia ya no existe más, ¿no? Nos tenemos que adecuar a esta realidad. Uh-huh. Y eso lleva tiempo. Y eso lleva tiempo, claro. Lo que sí, solo una cosita como para diferenciar en esto de la melancolía, como que, hablando psicológicamente, la melancolía, hay un empobrecimiento del yo, que eso en otro momento lo explicamos. Si quieren podemos después citar los textos de los que hablamos. Pero lo que pasa es que el melancólico se cree merecedor de todo ese dolor, ¿no? Como que de alguna forma se repliega en ese dolor. Inconscientemente busca seguir sintiendo dolor y sufrimiento porque cree que se lo merece. ¿Sí? Entonces es como mucho más complejo también abandonar eso el amor que sentimos por ese objeto, porque se habla, ¿no? Como de trabajar en quitar el amor de alguna forma de ese objeto, ¿no? Perdido. El melancólico le queda como prendido a eso, digamos. Igual, Pato, trayendo esto de quitar el amor, sí. Estuve también haciendo unas lecturas posteriores a Freud que sí. un poco critican esto, porque de lo que hablan como de un vínculo continuo, le llaman el concepto. Bien, perfecto. Que tiene que ver como con transformar el amor. Es decir, la persona la vamos a seguir amando, esa persona que ya no está, pero la vamos a amar de una forma distinta. No la podemos amar en presencia, no la podemos amar compartiendo la realidad, pero la vamos a amar teniéndola en nuestros recuerdos, la vamos a amar cocinando esa receta que solía cocinar esa persona, la vamos a amar contándole a nuestros hijos anécdotas y características de esta persona, que hace que no se termine de ir. No la tenemos, el duelo no se trata de dejar atrás a esa persona, exacto, ni de olvidarla, ni de dejarla atrás. Se trata de integrarla de otra manera a mi vida y a la vida de mis personas allegadas. Bueno, Rolón adhiere a esto que vos decís en realidad. En el libro él trae como que, bueno, la vida misma es constantemente enfrentarnos a la pérdida de objetos, de circunstancias, de un trabajo, de una mascota, o sea, él habla de que en la vida estamos
expuestos a que todo el tiempo nos sucedan estas cosas. Lo que sí, hay una diferencia entre lo que es el duelo, atravesar un duelo, que es la magnitud del dolor por esa pérdida, que no es lo mismo de repente el dolor que sentimos. Por ejemplo, podría ser para una persona perder un trabajo que perder un ser amado, ¿no? Claro, son dos duelos, pero diferentes. Son dos duelos, exactamente, pero diferentes. Pero no todas las pérdidas son duelos, a eso me refiero. No todas las pérdidas son duelos. Implican duelos. Claro, no todas las pérdidas implican atravesar un proceso de duelo en el que haya esto, ¿no? Un desinterés por las actividades, un aislamiento del mundo exterior, que eso es que sucede por un tiempo y que es esperable que suceda. Y que en algún punto es hasta saludable que eso suceda. Y ustedes en su trabajo clínico en general, ¿no? Porque acá estamos hablando del duelo, en general, ¿no? Como este proceso que debemos atravesar ante la pérdida de un familiar, de un ser querido, bueno. Cuando la persona está embarazada o cuando la persona está en puerperio, ¿no? Así, en su trabajo clínico, ¿qué grandes diferencias pueden notar entre lo que le pesa un duelo a una persona que no está atravesando todo lo que es embarazo, todo lo que es puerperio, y una persona que sí, ¿no? Porque acá está, para mí acá está lo complejo de atravesar este duelo, cuando en realidad también, no solo que estamos trayendo lo simbólico de que estamos trayendo vida y se nos enfrenta a la muerte, sino también ya de por sí los cambios psíquicos y emocionales que vive una mujer en ese periodo, ¿no? Hemos hablado mucho de la sensación en algún momento de esa soledad que más allá de que estés recontra acompañada puedas sentir durante un embarazo o un puerperio, ¿no? O este duelo, el duelo de ser quien soy, ¿no? Cambia nuestra identidad, lo hemos hablado en otro episodio de identidad. Vayan a escucharlo. Pero no, como que la mujer atraviesa pila de cambios, que también duela, ¿no? Su propia vida, y cómo a eso se suma ese otro duelo, que se inicia, ¿no? Porque estamos hablando acá de casos donde generalmente se inicia el duelo ahí, porque fue algo que apareció ahí durante el embarazo o durante el puerperio de forma inesperada, de forma trágica. ¿Qué pasa ahí, no? Y también qué pasa en el entorno familiar, porque no es lo mismo perder a tu propio papá o a tu propia mamá que perder a tus suegros, que además de todo tenés que acompañar el duelo de otro. O sea, tenés tu propio sufrimiento porque son personas que tú querés, pero además tenés que acompañar el duelo de otro, que son sus padres o son su familiar más cercano. En momentos en donde en realidad la que quisiera ser o desearía o lo esperado sería ser contenida es la mujer, ¿no? Porque es la que está gestando, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Creo que fueron como muchas temáticas juntas las que trajiste. Yo arrancaría por pensar qué pasa a nivel psíquico y emocional en una mujer, ¿no? Que está embarazada o que está en puerperio, y cómo se viene a adosar este duelo a esa transformación, ¿no? Ya hemos hablado en otros episodios del concepto de matresencia, que realmente es muy útil para poder entender qué es lo que le pasa a la mujer en el periodo perinatal, ¿no? Y tiene que ver con un proceso muy profundo de transformación a muchos niveles, ¿no? Hay una transformación psíquica enorme, hay una transformación física, hay una transformación que tiene que ver con lo hormonal, una transformación identitaria, una transformación de nivel más social y hasta político y espiritual, ¿no? Todo eso nos pasa a las mujeres cuando nos convertimos en madre o estamos en ese proceso. Entonces, a este proceso tan profundo de la matresencia se le viene a sumar el proceso del duelo, ¿no? Que a su vez implica una reorganización generacional, porque si estamos hablando del duelo de una madre o de un padre, estamos hablando de que cambió nuestro lugar en ese árbol genealógico. Entonces, ya de por sí sucede, aunque no haya duelo, mediante que cuando nos convertimos en madres, estamos habitando un nuevo rol, que en general se va a dar en simultáneo. Vamos a ser unas madres new brand, no sé cómo se dice, recién, ¿no? Nuevitas de paquete, pero vamos a seguir siendo hijas. Aunque nos va a generar un montón hasta de contradicciones, ¿no? Y de cuestionamientos en nuestro rol de hijas. O sea, este rol de hijas va a cambiar.
Pero cuando no está la persona, dejamos de ser hijos. Dejamos de ser hijas de forma abrupta, como decías vos, y en un momento donde necesitamos ser maternadas, porque si hay algo que necesitamos cuando nos convertimos en madres es que nos maternen. Mi experiencia es de haber perdido a mi papá en puerperio. No quiero ni pensar cómo hubiera sido si fuera mi mamá. Y no es porque quiero más a uno que a otro, es porque la figura de la madre toma una relevancia especial en el periodo de del puerperio, ¿no? Por eso yo digo, ser maternadas, aunque muy poquito a contar mi historia, yo en mi puerperio conté mucho con el apoyo de mi papá hasta que falleció. Hasta los 6 meses de José, que es mi primer hija, el que estaba en mi diaria era mi papá, porque mi mamá todavía trabajaba, porque era la persona que estaba más disponible y que así quiso hacerlo, ¿no? Entonces el que venía de mañana y me cebaba mate y me hacía la comida y se llevaba a pasear a José con el cochecito, a la primera persona creo que le dejé a José que no fuéramos Diego y yo, fue mi papá. Por lo cual él cumplió ese rol, quizás más que nadie, de poder cuidarme a mí en esta maternidad que estaba estrenando, ¿no? Y en esta vulnerabilidad que sentía, por supuesto. A mí me daba mucha confianza dejar a mi hija con él. Y la verdad que lo súper disfruté. Y es algo que atesoro y que creo que de alguna manera también me ayudó a elaborar el duelo, el haber podido tener ese tiempo con él, que fue muy mano a mano además, porque estaba José bebé y después éramos nosotros dos, ¿no? Él aparecía de mañana temprano. Mi padre era una persona muy, pero muy especial, y les cuento que, por ejemplo, no usaba reloj, mucho menos celular, entonces él llegaba según cuando estaba el sol. Y a veces llegaba muy temprano y se daba cuenta porque estaban las cortinas bajas en mi casa, entonces iba a la placita de la esquina a esperar que el sol levantara un poquito más para no venir a golpearme tan temprano, ¿no? Y así eran todas las cosas con mi viejo. Y bueno, nada, compartimos ese tiempo y en nuestra vida hasta ahí, hasta mi embarazo, tuvimos una relación bastante fluctuante, digamos, momentos de mayor compartir, de mayor cercanía, pero también momentos de estar más lejos, momentos de yo no entender muchas cosas de cómo era él, o no gustarme muchas cosas de cómo era él. Era una persona que tenía también como momentos de ausencia para con todo el mundo. Hoy en día entiendo que tiene que ver con un cuadro depresivo jamás diagnosticado y el ser varón, ¿no? Que esto me parece que no es menor, la imposibilidad de hacerse cargo de algunas cuestiones en relación a la emocionalidad y a las dificultades de gestión emocional, con una historia de vida difícil también. Pero bueno, a lo que voy es que ese último periodo de nuestra vida, de la vida de él compartida conmigo, tuvo esa luz que para mí fue magnífica. Lo conocí en un nuevo rol, si bien él ya había sido abuelo, porque yo tengo sobrinos grandes, y la verdad que siempre me pareció hermoso en su rol de abuelo. Bueno, ahora era abuelo de mi hija, y desde el momento cero que yo le conté que estaba embarazada, fue una de las personas que más me sorprendió su reacción. No me imaginé que se iba a emocionar tanto, y se le llenaron los ojos de lágrimas y se súper emocionó, y a partir de ahí fue como entramos en este viaje de acercarnos en relación a la llegada de José, y bueno, como que me permitió una revancha de alguna manera en lo que tiene que ver con el vínculo, y siento que cerramos en nuestros mejores términos, por esta parte del puerperio y también porque él tuvo una enfermedad que es parecida a una leucemia, se llama síndrome mielodisplásico, que bueno, estuvo internado como un mes y después estuvo fuera de internación otro mes, o no sé si llegó un mes. Fue bastante rápido dentro de todo lo que le sucedió, pero de todas maneras nos dio como la posibilidad a los hijos, sobre todo, de poder estar con él y cuidarlo a él, cuando él siempre fue una persona que nunca se dejó cuidar, nunca se dejó consentir en ese sentido, ¿no? Ni de pedir ayuda, una persona muy autónoma, muy dura en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, y esa última etapa de su vida lo llevó a
no sé si a tener o a finalmente tomar la decisión de pedir ayuda y aceptar compañía y aceptar cariño y cuidado. Y eso creo que también fue sanador para todos, ¿no? Mis hermanos y yo, el poder haber acompañado a mi viejo así, de esa manera. Pero bueno, me fui en la historia de mi viejo y quiero volver a esto de la cuestión generacional, ¿no? Que bueno, dejas de ser hija si uno de tus padres Eso también es un fallece, duelo. que eso es un duelo, en el momento que más necesitas ser hija. Entonces, creo que está bueno nombrarlo y mencionarlo porque es particular de esta situación y nada, y necesitamos otros referentes, ¿no? Si no están quienes nos gustaría que estén o quienes por definición, ¿no?, suelen estar, es necesario ampliar eso, como siempre hablamos de las redes, ¿no? Y de poder sostenernos en otras personas. Cuando empezamos el episodio que narré esta historia, está la palabra de la amiga, ¿no? De esa persona que viene fuera de tu red íntima, digamos, de tu pareja o de tus papás o de, ¿no?, o tus hermanos, yo qué sé, que viene como de afuera para decirte, apoyate en nosotras. Me acuerdo que a mí, para mí eso fue muy importante, porque primero que ella había vivido una situación similar, entonces también sabía como me entendía lo que ella me acuerdo que me dijo, Tu amiga había vivido una situación sí, similar. ella había vivido una situación similar con su primer hijo que había perdido a su suegro, y me había dicho, yo me acuerdo que me sentí una desgraciada porque claro, no tenía a su pareja en su 100%, ¿no? Esperando al bebé, era el primer hijo, ¿no? Porque estaba duelando al padre que estaba muriendo, entonces por muchos meses, el centro fue eso, más que el bebé, mientras esa panza iba creciendo, ¿no? Y también esto, ¿no? Como decir, bueno, porque también aparece la tensión ahí con la pareja, ¿no? Él necesita su apoyo, la mujer ahí necesita el apoyo, ¿dónde nos apoyamos, no? Porque no hay apoyos, parece que no hay apoyos acá, porque si yo me apoyo acá te caes, vos te caes, Sí, y por si vos eso- te apoyas acá me caigo yo, o sea, es como, ¿qué hacemos, no? Hay que ir a buscarlos afuera. Hay que ir a buscar afuera. Por eso es tan importante a veces eso de decir, de que alguien te venga y te diga, mira, no pasa nada, está bien que estés triste, ¿verdad? No pasa nada, vos podés estar triste y también podés experimentar momentos de felicidad y también podés estar contenta porque vas a tener un hijo, que eso no le quita no se tienen ni por qué superponer ni nada, pueden convivir, ¿no? En este proceso. A mí me pasaba un poco el miedo de invalidar el dolor de mi pareja, un poco, ¿no? Eso, ¿viste? El miedo de invadir yo me acuerdo cuando mis suegros se murieron que no teníamos nombre, ¿no? Y que Para el bebé. para el bebé. Y claro, hoy con el diario del lunes yo digo, bueno, se ve que yo, como que en lo del nombre puse mucha fuerza, era como lo que yo me agarraba para poder conectar. Entonces, bueno, pero tenemos que elegir un nombre. Bueno, pero tenemos que elegir un nombre, ¿no? A veces digo, ¿cómo insistí en ese momento? Capaz que Pero no era el también- momento, ¿no? Pero bueno, en ese momento era lo que a mí me aferraba a que conectemos con el bebé y también sentía que de alguna forma ayudaba a mi pareja. Claro. ¿Entendés? Con eso. Pero es complejo, hay que buscar ayudas. Más allá del puerperio en sí, es como que todo pasa por una, ¿no? Como me atrevo a decir como hasta egocentrismo, ¿no? Todo circula alrededor nuestro. O sentimos que debería ser así, porque estamos gestando, porque tenemos que ser cuidadas, y también alrededor hay una atención puesta en nosotras. Que de repente eso se diluye un poco al tener al bebé porque pasa la atención al bebé. Entonces yo creo que ahí también es como, en ese momento, también porque gestamos, somos las que más conectamos con el bebé, en verdad, ¿no? Como, que hay otro proceso de conectar, como vos decías, esto de conectar con el bebé, que para las otras personas que todavía no lo tienen físicamente, les resulta, sucede en otro tiempo, en otro plano, de otra forma. Sí. Porque no lo gestan, ¿me explico? Sí. Entonces, la mujer también, entiendo que a veces sucede sin duelo de por medio, que la pareja no conecta con la llegada de ese bebé y la mujer conecta de otro modo, hasta que, bueno, después nace el bebé y eso se da de manera distinta.
¿no? Porque el bebé está, porque lo ven, porque lo pueden tocar, porque existe en el plano material, por fuera del cuerpo de la mamá, pues ya existe adentro del nuestro, ¿no? Entonces, esa es una conexión que, yo me animo a decir que es más, que sucede diferente para nosotras. Que siempre hay como quizás, o muchas veces, como esa diferencia que trae Pato, ¿no? Entre cómo nosotras vivimos la gestación y cómo a veces queremos que el otro la viva. Yo veo mucho en muchas mamás como este reclamo de alguna forma con respecto a sus parejas de que no están tan pendientes, que no están tan involucrados, que no están tan emocionalmente atentos, ¿no? Como ellas en el tiempo de la gestación. Ni que hablar si hablamos de un segundo hijo, ¿no? Donde además tenés el primero que te lleva un montón de tiempo y energía. Pero bueno, a ese escenario que muchas veces pasa, se le suma, en el caso que vos estás contando, Tati, bueno, la real imposibilidad de conectar por momentos con la gestación, con la vida, porque está atravesando esa persona un duelo por un familiar cercano, por un padre, por una madre que perdió, ¿no? Y ahí yo quiero traer esto. Vos traías el ejemplo, Tati, de esto que vos insistías con lo del nombre, y a mí me parece que también estuvo bueno que lo pudieras hacer. Y deja a la vista algo que sucede en el proceso del duelo, que tiene que ver con ir como oscilando entre una orientación hacia la pérdida y una orientación hacia la restauración. Es decir, lo esperable y lo saludable de un duelo, de atravesar un duelo, es que vayamos justamente haciendo ese ida y vuelta, ¿no? Que podamos poner por momentos la energía en la restauración, la vida, lo que hay, lo que sigue latiendo, digamos, y por otros momentos repleguemos la energía hacia el dolor, hacia la nostalgia, hacia el recordar y todas esas otras emociones que tienen que ver con la falta, ¿no? Lo traigo porque es importante que lo pensemos como eso, ¿no? Como un ida y vuelta, no quedarnos estancados ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Ni melancolizarnos por no poder salir de ese lugar de pérdida y de dolor y de sufrimiento, ni que haya una negación de lo que acaba de suceder y solamente concentrarnos en está todo, ¿no? Llegó la vida, llegó el bebé, aquí no pasó nada, porque aquí pasó y es importante darle lugar a lo que pasó y bueno, ir tramitándolo de esa forma, ¿no? Sí, justamente porque, volviendo un poco a la definición, se habla de, bueno, etimológicamente la palabra duelo significa batalla y dolor, lo cual me parece súper interesante porque justamente el proceso de duelo evidencia el dolor de la batalla. Y nosotras, al atravesar un duelo, también sufrimos o experimentamos, mejor dicho, una transformación. O sea, es como después de haber librado esa batalla contra el dolor, nos transformamos, se transforma nuestra identidad, transformamos quiénes somos también. Y de alguna manera esto que vos traías, ¿no? Como luego de haber atravesado eso, lo integramos de alguna manera a nuestra vida. Yo quería contar en cuanto a mi experiencia personal y en esto de el duelo en cuotas o en oleadas. A mí me pasó en mi puerperio que a los casi 5 meses de Emilia, el día que yo me iba a reintegrar a trabajar, que volvía de la licencia maternal, que me reintegré un poco después de los 3 meses, falleció mi abuela materna. Falleció mi abuela materna, la mamá de mi mamá. Yo hacía un tiempo que no la veía, ella vivía en Artigas, la familia de mi mamá es de Artigas. No llegó a conocer a Emi, y eso sí que fue un dolor súper grande, porque cuando ella falleció, Emilia era bebita, como dije, y además, que esto yo en algún momento obviamente se lo reclamé a mi familia, no me dejaron viajar con Emilia. O sea, consideraron que no meritaba, que era muy chiquita, que yo estaba también muy vulnerable todavía. Yo siempre cuento que el puerperio de Emilia fue muy complejo para mí, yo estaba en pleno puerperio, de hecho demoré mi reintegro al trabajo porque no quería saber nada con trabajar. Y bueno, no pude ir a su velorio, no pude ir a su entierro, no pude ir a despedirme de ella.
Y esto sucedió mucho después, no me acuerdo exactamente cuándo, que después viajé a Artigas. Yo soy de las personas, lo traigo porque esto es algo personal, que no va al cementerio. O sea, cuando, por ejemplo, falleció mi abuelo, que fue mi segundo duelo de alguien cercano, pero mi primer duelo que me costó mucho atravesar, la parte del cementerio para mí fue la peor y fue la que más sufrí, y de hecho después nunca más fui al cementerio. Y bueno, y después de, no me acuerdo cuánto tiempo exactamente, repito, estando en Artigas, un día acompañé a mi mamá y fuimos al cementerio. Y ahí fue como que sentí en alguna parte que pude, no sé si integrar el duelo diferente, pero bueno, como que sentí que era lo que me faltaba, ¿no? Porque como esta parte, como de despedirme, de venir acá, mi abuela aparte también era de ir al cementerio, entonces sentí como que eso es lo que a ella le hubiera gustado en algún punto, por más que yo no fuera a ir al cementerio, y bueno, como que después de eso sentí que pude procesar su muerte de otra manera, además de que estando en puerperio, esto es un dato de color nomás, pero también porque fue un momento familiar muy complejo, porque falleció mi abuela y al otro día falleció la abuela de Álvaro, mi pareja, que también estaba complicada de salud. Entonces fueron como 2 duelos a nivel familiar en simultáneo, complejos, complicados, de 2 figuras, John Porperio, de dos personas muy importantes para la familia, ¿no? ¿Y no les pasó, por ejemplo, porque para mí hay como 2 planos de este duelo particular, de este tipo de duelos? También el duelar ese abuelo que nunca va a tener, o ese bisabuelo en este caso. A mí me pasó mucho de sentir un poco, qué lástima, sentir mucho, qué lástima, que mis hijos perdieran a sus abuelos, ¿no? Bueno, Gael todavía no había nacido, pero ya estaba, ellos ya sabían que venía. Y me acuerdo de sentir una responsabilidad muy grande para con eso, como decir, bueno, de alguna forma yo los voy a honrar en vida y los voy a traer todo el tiempo que pueda, para que igual formen parte de la vida de mis hijos, ¿no? En relatos, sí, claro. Y traer eso, ¿no? Como lo bueno, las conexiones de las cosas lindas, los buenos recuerdos, porque no es fácil, porque no es inmediato, en general, ¿no? Como que demorás un poco, porque en mi caso, bueno, como también los papás de mi pareja, también, como ese cuidado, ¿no? De para cuándo estás preparado, no preparado. Bueno, este dolor, cuando no es solo tuyo el dolor, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque nunca es que sea solo tuyo, pero cuando no sos el protagonista de ese dolor, ¿no? Como que eso. En este caso, bueno, en el caso de Anela era tu papá, ¿no? Como, en mi caso eran mis suegros. Entonces era como, bueno, no solo mi dolor como que perdí a mis suegros, sino el dolor mayor que diría yo en ese momento, ¿no? De mi pareja que estaba perdiendo sus papás y que él se estaba convirtiendo en papá de vuelta, perdiendo sus papás, o sea, dejando de ser hijo porque se murieron al mismo tiempo. Entonces, claro, como un montón de cosas, que de esto de la identidad nuestra, puesta ahí, ¿no? Yo perdiendo mi identidad también, cambiando mi identidad, ¿no? Empezar a ser mamá de 2, con todo lo que eso conlleva, que ya lo hablamos, y bueno, y él reconfigurándose también en nuestro nuevo rol. Y acá vuelvo, no solo a la parte de honrarlos a los fallecidos, ¿no? Como de decir, bueno, este duelo de lo que nunca fue, ¿no? Duelar lo que nunca fue. Eso por un lado, y después la expectativa que de alguna forma ponemos en ese bebé que viene, ¿no? Esto de que trae luz, va a traer luz, ¿no? Yo me acuerdo de sentir eso como con mucho peso, ¿no? Como, ¿cómo será el bebé cuando llegue? ¿Cómo estará? ¿Cómo será? Y qué traerá, ¿no? En mi caso fue todo luz, fue toda alegría. Justo es un niño que nos trajo muchas risas, porque es un show. Entonces, claro, como que siempre lo pensamos como, ¿cómo cayó él, ¿no? A traernos toda esta alegría que de alguna forma estaba pensando. Pero a mí me parece también un montón, ¿no? Poner eso en el bebé y en eso que ellos no tienen ni idea, ¿viste? Todo lo que vos le pones arriba. De alguna forma también es lo que se merecen, de alguna Obvio, forma, ¿no? Claro. Como que también se merecen
como yo escuchaba ahora que vos decías honrar a los que no están. Y bueno, y también honrar a los que están. Claro. Yo creo que ahí capaz que la diferencia es entre esta cosa más pesada de, ¿no? Como lo que le cargamos a ese bebé y lo que se da naturalmente, porque naturalmente un bebé trae alegría y trae, o sea, más allá de si estamos o no viviendo un duelo, ¿no? Entonces, simplemente con dejar que suceda ya va a venir todo eso, ¿no? Pero creo que está bueno traer esto que vos traías en el relato también, de la presión un poco social o de la gente cercana, ¿no? De tener que estar bien porque ese bebé, todo lo que va a traer de bueno, que inhabilita como la expresión de otro tipo de emociones que son totalmente no solo naturales, sino que es favorable que aparezcan, porque tiene que aparecer la tristeza, porque estamos duelando, entonces eso es natural y es saludable que aparezca, ¿no? Intermitentemente con esta alegría, sí, pero tiene que estar, ¿no? Y un poco trayendo lo que vos traías, Pato, de tu relato, claro, esta cuestión de no pudiste ir a despedir, ¿no? Y de que fueron otros que tomaron la decisión por vos. Y eso creo que tiene que ver con esto social que estamos diciendo. Sí, claro. Que de alguna manera evaluaron algo, tomaron una decisión. Yo también estaba en un momento tan vulnerable que no podía decidir otra cosa. Claro, no podías ponerte firme y decir, bueno, yo voy igual. Claro, bueno, en mi caso era pandemia, obviamente no podía viajar, mis suegros no vivían en Uruguay, no podía viajar a despedirme también, y eso también fue... Yo creo que son todos elementos que se suman a hacerlo más difícil, ¿no? Y la despedida es súper importante, si se puede, porque si se puede, hagámosla, pero socialmente está como a veces un poco vedado, ¿no? Como bueno, para no sentir tanto dolor, esto que es con la mejor intención, pero en realidad te quita la posibilidad. No, en realidad no sé si fue tanto una decisión mía, pero después con el diario del lunes digo, bueno, no sé si yo estaba para ir a eso, para viajar tantas horas con un bebé chiquito, para ir a un cementerio que para mí energéticamente es, o sea, bueno, supongo que para todo el mundo también, no es algo agradable, pero implicaba mucho emocionalmente para mí. Entonces, tal vez, digo, bueno, estuvo bien. Al principio me enojé muchísimo, y también me quedo pensando como, vuelvo, ¿no? Como el tema de las oleadas, porque en esto de que los duelos resignifican otros duelos, o que después como que con el tiempo integramos otras cosas, yo, después de la muerte de mi abuela, pude revisar un montón de cuestiones de nuestra historia familiar y de mi vínculo con mi abuela, del vínculo de mi madre con su madre, de mi vínculo con mi madre, con el vínculo con mi abuela, o sea, un montón de cuestiones que creo que también fue porque era mamá. Sí. Que creo que capaz que si me hubiera pasado en otro momento de mi vida, no lo hubiera revisado de esa forma, incluso hasta con mi abuelo, ¿no? Yo siempre cuento, para mí mi abuelo fue una figura súper importante, muy idealizada también en mi vida, en la realidad, que también me costó un poco bajarlo de ese pedestal. Al día de hoy lo tengo en ese pedestal igual, pero digo, como que mi abuela, yo siempre fui muy, y esto yo lo he contado en algún posteo, porque el 7 de marzo es su cumpleaños, y el año pasado hablé de esto, ¿no? Como del feminismo, ¿no? Como esta previa del 8 de marzo, como de resignificar algunas cuestiones del vínculo siendo mujer, con las mujeres de mi familia y las exigencias. Capaz que me estoy yendo por las ramas con el tema del duelo, pero como en esto, volviendo al duelo como en cuotas, ¿no? Y como a lo largo de la vida y a partir también de experiencias que nos van pasando, de los vínculos que vamos construyendo. Bueno, yo siendo madre también de una mujer, de mi primera hija mujer, ¿no? Como las primogénitas. Mi madre también fue primogénita, mi hija, yo fui primogénita. O sea, también como una cuestión ahí transgeneracional, que en mi caso, me llevó a atravesar el duelo en diferentes momentos y a lo largo de los años. En esto del duelo en cuotas y de lo que dijiste, igual me llamó algo que me llamó mucha atención, es que en todo tu relato vos decís, no me dejaron viajar, ¿no? No me dejaron, no sé qué, como que vos también fuiste maternada, ¿no? Y ahí te dejaste ser maternada y te enojaste, pero en realidad es una decisión tuya que no viajaste. Pero como que lo traes desde ese lugar de que me cuidaron y no me dejaron, porque a mí me daba esa sensación también, me hizo acordar a esto de nuestro duelo, digamos, de esa sensación también de que también aparecían aquellos familiares que decían, vos no se te ocurra viajar, vos no sé qué, vos te tenés que quedar tranquila por el bebé.
vos tranquila, que nosotros lo cuidamos, ¿no? Como, Sí. Sacate ese peso y vos querés estar ahí, querés cuidar, querés estar también, porque es tu pareja, porque, ¿no? Es tu familia. Y que me parece que es algo a evaluar, que no hay un manual de, bueno, si estás embarazada no podés hacer esto, no podés, que depende de la persona, depende de cómo se sienta, depende de lo que quiera. que le sirve también a esa persona por eso, para y él, ¿no? yo creo que la angustia la vamos a atravesar de todas maneras, y quizás, bueno, el poder estar como más presente en alguna de las partes que implica ese proceso de duelo o de esa pérdida o lo que sea, bueno, capaz que también hace bien. Entonces, nada, no es una cosa lineal, y que está bueno como, nada, poder abrir a pensar diferentes alternativas. Y esto de que vos traías, Pato, de alguna manera resignificar los vínculos a partir de la pérdida de alguien cercano, esto también recontra pasa, ¿no? Ya nos pasa cuando nos convertimos en madres, que podemos resignificar la maternidad de nuestra propia madre o de las abuelas. Bueno, si además estamos perdiendo a esa referencia, ¿no? A esa madre o a ese padre, esto se puede ver como mucho más fuerte, ¿no? Pueden venir recuerdos, ¿no? De nuestra infancia, nos podemos empezar a hacer determinados cuestionamientos, podemos hasta empezar a entender determinadas cuestiones de cómo era esa madre, ese padre que ya no está, como de otra forma, ¿no? Yo creo que igual tendríamos que hacer énfasis o por lo menos me animo a decir, en nuestro caso, el duelo de la madre. Creo que si es la madre la que no está, para nosotras mujeres madres, tiene otra relevancia. Tiene otro... Sí, también dependiendo del vínculo que tengas con tu madre, Claro. ¿no? Pero igual, sí, también, digo, ¿sabes por qué digo? También en función de tu relación con tu madre, obviamente también, porque también para mí está el duelo de ese diseño de familia que vos te haces en la cabeza, ¿no? Vos, qué sé, imaginaste que vas a traer un hijo, que van a tener los abuelos, que va a ir los domingos, no sé, te imaginás cosas, ¿no? Yo qué sé, yo me imaginaba mucho que mis hijos viajaran, cuando mis hijos empiecan a viajar solos a ver a sus abuelos, ¿no? Como no vivían en Montevideo, bueno, ¿cuándo será que viajen solos? ¿No? Ya imaginándome a larguísimo plazo, pero siempre presentes los abuelos, o sea, en ningún momento estaba a la par de ellos todavía, porque todavía eran gente saludable, joven, yo qué sé, que no tenía que morir, digamos, ¿no? Que no era lo esperable que muriera en ese momento. Entonces, para mí también hay esa cosa que te descoloca, que te deja la deriva, ¿no? Porque esa red con la que vos contás, que ya no vas a contar. Eso también. Y eso A nivel también, práctico. más a lo logístico, a lo práctico, y lo emocional también, del estar, ¿no? Del preguntarte, yo qué sé, por ejemplo, mi suegra era una persona muy comprometida en este proceso nuestro, o sea, de preguntarnos, de saber cómo estábamos, de comprarnos ropita para los niños, de venir, de traer, yo qué sé, de estar, pese incluso a la distancia física, porque no vivían en Uruguay, pero pese a todo eso, muy, muy presentes. Entonces también eso no es solo la pérdida del dolor, es la pérdida de la cotidiana, la pérdida de ese diseño de vida que te habías hecho, la pérdida de esos abuelos que nunca van a tener, de cómo los traigo. Tiene ese componente prospectivo, ¿no? De lo que no va a ser. De lo que no va a ser. Esos abuelos que no van a conocer, ¿no? Y eso también va por oleadas, ¿no? A mí me pasa hasta el día de hoy, ahora que José empezó la escuela primaria, la veo de túnica y moña, y sé que es algo que a mi padre le hubiera fascinado verla así vestida, porque además yo fui a colegio privado y él era Al fin, ferviente claro. defensor de la educación pública en todos y cada uno de los aspectos, y yo sé que se le hubiera piantado un lagrimón al verla, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Y como ese, miles de ejemplos más. Es todo lo que no va a suceder. Bueno, a Juana no la conoció, y sí, también, yo en el embarazo de Juana sentí muchísimo la falta de mi padre, muchísimo. Porque no iba a estar, porque no le iba a conocer, porque mi gestación previa había sido con él y ahora ya no. Entonces era todo algo que iba a ser bien distinto. Otra cosa que quería traer era cuando vos dijiste esto, depende del vínculo que tengamos, ¿no? Bueno, yo creo que si el vínculo, además de todo, no está en un buen momento, es más difícil todavía, ¿no? Porque también aparece esto de, bueno, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si yo le decía? ¿Qué hubiera pasado si yo le planteaba? ¿Podría haber habido un cambio? ¿No habría habido un cambio? ¿No? Como que la muerte ahí viene como a quitarnos la posibilidad de. Mientras estamos vivos tenemos posibilidad, o al menos eso creemos, más allá de que después hay vínculos en los que ya llega un momento que vivos o muertos ya la cosa se cierra, ¿no? Pero El trabajo de duelo también es como la adecuación a la realidad. Y
y esto es importante traerlo porque si la persona está viva, ¿no? Como también el duelo que no habla solo de la muerte de las personas, sino de aceptar la realidad tal cual es, y que eso a veces implica un trabajo de duelo, ¿no? De esto que vos decís, de lo que no es, de lo que no fue, de lo que no va a ser. Aceptar lo que es. Sí, eso es durísimo. Es muchas durísimo. veces. Es durísimo hacerlo si la persona está viva, porque de alguna manera le estamos diciendo, bueno, ya está, porque este vínculo me hace mal, o por lo que fuera. O al revés. Y cuando no está, también a veces aparece como esa fantasía de todo lo que podría haber cambiado, ¿no? Y es también difícil de lidiar con eso. Y a mí una herramienta me parece que está buena y la quiero traer para compartirla, es escribirle una carta a esa persona que ya no está y que yo ya no le puedo decir las cosas que le quería decir, pero de repente las tengo atragantadas y necesito decirlas. Y muchas veces genera alivio. Obviamente no tengo un interlocutor, no me va a devolver nada, pero me ayuda a sacarlo afuera, a organizar esas ideas, a transmitirlo de alguna manera. Lo puedo acompañar con algún ritualito, si me gusta, si es algo que me hace sentir bien, prender una velita, poner un aroma, poner una música, lo que fuera, y tomarme el tiempo para de alguna forma decir eso que me quedó pendiente de La decir. escritura siempre Sí. como para mí una herramienta súper valiosa en ese sentido. Yo dejé mucho de escribir sobre mi vida personal, o sea, mi diario íntimo, mi cosa, cuando empecé terapia, eso es cierto, siempre se lo digo, me sacó como, porque se ve que ponía tanto ahí que después llegaba a mi casa y no quería estar de vuelta en el meollo, pero me parece una herramienta formidable que está bueno para transmitirse a nuestros hijos e hijas, porque hoy en día es más difícil que se sienten a escribir porque ya sabemos las pantallas, pero que sí, que está buenísima como herramienta. Para Justo tramitar los me duelos. hizo pensar en esto porque justo el otro día tuvimos reunión de padres, la maestra hizo hincapié en eso, dijo, este es el año del diario íntimo, dijo, ¿no? Este es el año segundo, es el año del diario íntimo, donde empezamos a fomentar la escritura La Emi está re como con eso. para, ¿no? Como ordenar lo que sentís y lo que lo que pasa. Y sí, recontra ayuda. Quería decir una cosita también de esto de estas experiencias, ¿no? Que la vida, o sea, claro, cuando tenemos hijos siempre es muy razonable que también alguien muera en la familia, ¿no? Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y cuando nosotros tenemos hijos, seguramente hay un abuelo que está por morir, capaz si no se murió, porque estamos ahí, estamos en esa línea del tiempo, ¿no? Y me hizo acordar que cuando mi abuelo murió, que murió con 90 años, en el hospital, mi hermano, en ese momento estaba esperando un bebé, ¿no? Y me acuerdo del comentario de mi abuelo en la cama, el CTI, que me dijo, mi hermano que era mayor de todos los primos, me dijo, ahora que Seba va a ser papito, y a mi abuelo le decían papo, ¿no? Entonces Seba va a ser papito, y papo ya se va. Me acuerdo que me quedó Ay, qué fuerte. así, ¿viste? Que yo, no, papo, ¿qué es? Pavadas, ¿viste? No, y efectivamente se murió, en realidad. Pero me acuerdo de esa reflexión de él en su lecho de muerte, ¿entendés? Como, está. Bueno, yo anudo eso que decís a algo que me pasó a mí, que va en el mismo sentido. En un momento de mucho dolor, ¿no? Por la pérdida de mi padre, y con mi hija muy chiquita, de 10, 11 meses, sentí esa tranquilidad de que las cosas estaban en orden, de que mi papá se tenía que ir y mi hija tenía que vivir, que de alguna manera como que cruzó la idea de que pudiese haber sido otra la persona que se vaya, y no estaba bien. Claro. Tenía que ser así, y había que darle lugar a esa vida, y le tocaba a ella crecer, le tocaba a ella vivir, y por supuesto que me hubiera gustado que mi viejo viviese más tiempo y poder coincidir más tiempo, pero en algún punto eso se me cayó la ficha como, y me dio esa tranquilidad de, bueno, esto es como debe de ser de alguna manera. Lo traigo porque a veces no es así. A veces a quien perdemos es a un hijo. Y eso ameritaría otro episodio de podcast, ¿no? Porque ahí se invierte todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y me imagino que se sumarán otro montón de cosas, ¿no? Bueno, Roland habla de esto de como de luego de la pérdida de un hijo, por ejemplo, como esto de volcar nuevamente la libido en la vida, ¿no? En la vida externa, en las actividades que hacemos, y que él habla como de que las personas muchas veces lo sienten como una traición a la persona que ya no está, ¿no? Como, yo no puedo
sentir felicidad porque mi hijo ya no está, por ejemplo. O la culpa por volver a reír, o la culpa por volver a disfrutar de algo cuando esa persona no está, ¿no? Lo traigo como algo que también leí ahora preparando el episodio para el podcast. Y me gustaría agregar algo al ritualito de la carta, que es que luego de haber escrito la carta también se puede como volver a leerla y hacer algo más. Por ejemplo, quemarla si lo consideramos necesario, como esto de la transformación, guardarla en un libro que consideremos especial, plantarla con un arbolito, o ponerla al lado de la foto de esa persona que queremos recordar, o lo que nos conecte más, lo que nos quede como para cerrar el tema de la carta. Me parece algo muy lindo. Hace poquito lo trabajé también con una paciente. Y sí, recalcar la escritura como herramienta terapéutica. Bueno. Yo quiero traer, antes de cerrar, un libro que no lo leí. Es raro que recomiende algo que no leí, pero estuve pispeándolo. Es un montonazo, aparte. Estuve pispeándolo y ya no tenía el tiempo para leerlo por completo, pero me parece que debe ser muy, muy prometedor, que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Y ella, dentro de las cosas que plantea, habla del duelo como una especie de locura transitoria. Y me quiero traer este concepto o esta forma de nombrarlo, porque cuando recién sucede también pasa esto, ¿no? Hay como un momento de bastante irrealidad, de que no podemos como creer que esto esté sucediendo, donde el mundo ya parece que no es el mismo, ¿no? Nuestra percepción del mundo se altera. Incluso a veces pasa que cosas como que nos parece oírlo, que nos parece verlo, ¿no? Como si todavía estuviese ahí de alguna manera. Bueno, esto no es patológico, primero quiero traer eso, es parte del duelo, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder ir integrando la ausencia de esa persona, que a poco la vamos a ir integrando más como internamente, ¿no? Pero al principio lo hacemos con todos nuestros sentidos, por eso también estas como percepciones distorsionadas de alguna forma. Y también algo que yo siento que a mí me pasa mucho también, esto de no querer olvidar, ¿no? De no querer olvidar. A mí me pasa, por ejemplo, de que la imagen de mi viejo, obviamente que la tengo, pero ya cada vez se va como transformando, ¿no? Y a mí me pasa con la voz. Con la voz. Me pasa con las manos de mi viejo, que digo, no me quiero olvidar de las manos de mi padre. No sé, para mí son como súper, características de él, y que además, bueno, darle la mano, ¿no? Tiene que ver con el amor también. Y entender el duelo como un acto de amor también. No es que lo desinvestimos como de repente traía Freud, sino entenderlo como ese amor que se va transformando, y a veces nos cuesta como soltarlo, en el sentido de no me quiero olvidar, ¿no? Y podemos recordar, pero también lo tenemos adentro, digamos, y no pasa nada, ¿no? Es que se habla de que esto, ¿no? Estar en duelo es haber amado. Exacto. Uno no puede sufrir por la pérdida de algo que nunca amó. O sea, nunca puede haber sufrimiento por algo que no amamos. Bueno, gracias a las personas que nos están escuchando. Esperamos que nos dejen comentarios, que nos sigan en las redes. Ahora tenemos nuestro propio Instagram del podcast, nonasimamá_podcast. También nos pueden seguir en el Instagram nuestro de @nonasimamá. Le agradecemos a Alejandro, nuestro sonidista, a las chicas de Animales de Poder, que nos prestan su canción Lunar para la cortina musical. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos. Muchas gracias por estar. Nos encantaría que nos cuenten si han transitado alguna situación del estilo, cómo la pudieron sobrellevar o la están sobrellevando. Y bueno, hasta la próxima. Y por favor, compartan el podcast a todas las personas que piensen que puedan resonar con estas temáticas.